buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos esté mirando. Reciba un saludo a todo el pueblo nicaragüense del programa Nicaragua Somos Todos, porque todos somos Nicaragua. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Como es sábado, pues comenzamos un poquito tarde, además que teníamos que hacer algunas cosas ahí. Tengo problemas con los teléfonos y bueno, pues ya sabemos que mi programa es el más boicoteado porque es el programa que tiene por objetivo denunciar a la dictadura, que tiene por el objetivo debilitar la estructura de apoyo a la dictadura, llevando y haciendo conciencia en gente que queda ahí, que no está manchada de sangre, gente que está ahí, que no ha torturado, porque ese sector es mínimo, el de los torturadores, el de los represores, el de los aprisionadores, el de los asesinos. Y por eso, pues, el objetivo de nosotros, o mío, y de los colaboradores que tengo en Nicaragua, es precisamente debilitar, y hemos logrado debilitar, hemos logrado deserciones, hemos perdido colaboradores, tenemos 2 muertos, ¿verdad? Una mujer y un hombre que trabajaba con nosotros en la estructura de información que hemos logrado establecer en Nicaragua. Y pues bienvenido Ivanoc, Javier, Chilo Negro, Sancho Panza, Javier Guillén, ¿qué pasó, loco? ¿Cómo estás? Ariel Francisco Tábora, que si es que esos gigantes de San Francisco nunca llegan ni al playoff inicial. Con razón Ariel Francisco hoy está aquí en sábado. Un abrazo, Ariel Francisco. Francisco, un amigo, seguidor, un nicaragüense por supuesto, que es un cronista y reportero deportivo exclusivamente de los Gigantes de San Francisco. Por supuesto que vive en San Francisco. Tuvimos el placer de reunirnos con él hace unos 3 meses en San Francisco. Un abrazo, Ariel Francisco Tábora. Juan Carlos Martínez, bienvenido. Y bueno, ya se están juntando la gente, entonces vamos a poner la canción que hemos estado poniendo los últimos días para variar, pues, para que no aburrir solo con Mercedes Sosa. Pero además que tiene un objetivo, que es el respeto de cada quien. Aquí, en el caso personal, ¿verdad? Es que yo no estoy obligado a subordinarme a nadie, ni nadie está obligado a subordinarse a mí. Y es precisamente eso, el respeto de las posiciones que cada quien tiene. Así es que vamos a iniciar. Javier José Medrano, bienvenidos. Bienvenida Rasputín. Un toquecito. Soy como quiero ser. La que quiera que me quiera, la que no me quiera. Soy como quiero ser. Y a nadie impongo mis ideas. Y respeto las de cada quien. Por muy extrañas que sean, por eso soy como quiero ser. Gran Misael. Y amo la libertad.
Roy. Hola, Félix. Un abrazo. Tenía tiempo de no saber, Félix, uno de los 222. Igual que su suegra y su esposa. Tres eran de los 222. Orbiler es verdad, Félix, tu esposa. Que no me quiera. Javier Arce, bienvenido. Lisette, un abrazo. Lisette González. Río cuando quiero reír. Lloro si tengo que llorar. Canto cuando quiero cantar. Porque así yo soy feliz y no me entero. Porque yo soy como quiero ser. Oscar Hernández, que pasó otro que tenía rato de no saber de él. Bueno, vamos a comenzar el programa ya en la parte seria. Bueno, las canciones son muy bonitas y también tienen contenido. Y vamos a comenzar el programa como lo hacemos siempre, con todo el respeto. Esta es una lucha por la patria, esta es una lucha por Nicaragua. Y por eso, pues, iniciamos el programa en estos momentos, como siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Depende del país, continente o lugar donde nos esté mirando. Un saludo a todos los que están aquí presentes y un saludo a ese pueblo nicaragüense que resiste en silencio los embates de la dictadura. Silvio Quesada, bienvenido. Sandra Martínez Árabe, bienvenido. Alfonso Berbis, bienvenido. Javi Lisset, bienvenido. Bueno, ya había saludado a Félix Roy, uno de los 222. Creo que duro, pues, en el caso de Félix. Creo que su esposa también y su suegra, ¿verdad? Tienen nacionalidad italiana. No sé si él también, yo creo que él también. Pero eran reos de la dictadura Félix, su esposa y su suegra, de la familia Orbiler. Una familia muy conocida
entre el sector empresarial. Yo conocí a algunos en el sector ganadero en los tiempos de Ernesto Salazar Elizondo, que era el presidente de Faganic en los 80, y que a su vez era primo hermano de Jorge Salazar. Y vamos a comenzar por ahí. Qué interesante que llegó Félix y me acordé de los Orbiler, que es su familia, pues, porque la familia de nuestra esposa es nuestra familia. La suegra es en primer grado colateral y por afinidad, y la esposa, bueno, es más que familia, es nuestra mamita. Y interesante porque uno de los temas, si ustedes vieron, que vienen ahí, es el tema del famoso Chema. El famoso Chema se llama Néstor Moncarra Lao, y gracias a Dios que entró Félix Roy, está ligado a la familia Orbelier, y que me hizo recordar los tiempos de Faganic, los tiempos de Upanic, cuando Ramiro Gurdián era el presidente de Faganic, cuando Enrique Dreyfus era el presidente del COSEP, y su vicepresidente precisamente era Jorge Salazar. En el caso personal, puedo decir que yo atendía como un objetivo de la contrainteligencia el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero habían organismos que tenían que ver, como el caso de un departamento que al inicio se llamaba Unidad, no, se llamaba Sección Q, Q3, no, porque lo primero eran Qs, ¿verdad? Después nos llamamos F. Y en el caso mío era el F4, que atendíamos ese sector como contrainteligencia. Y me van a decir de repente, ay, pero y era lo que vos atendí y mataron al hombre. Pues no, porque en el caso de nosotros y otro organismo que se llamaba F2, que atendía lo que se llama fachada legal, los sectores diplomáticos o organismos de las misiones internacionales dentro del país, éramos los dos organismos que nos tenían catalogados como chicos plásticos dentro de la seguridad, porque atendíamos lo que en aquel tiempo nosotros, con toda la basura ideológica que teníamos, era la burguesía, los partidos imperialistas. Bertaluz, bienvenido. Alejandro CGT, Flor Ramos, bienvenido. Tati y Silvio, bienvenido. Y en ese tiempo, todo lo que tenía que ver con acciones armadas a nivel nacional, lo atendía el Departamento de Organizaciones Contrarrevolucionarias, que precisamente se llamaba F3. Al inicio era una sección compuesta por unidades, después pasaron a departamentos y las unidades pasaron a ser secciones. Entonces, acciones así como preparar un atentado contra la vida de alguien, pues en el F2 y en el FD4, que supuestamente éramos los chicos plásticos, porque generalmente no andábamos ni Ladas, ni Renaults, andábamos Toyotas, yo anduve un Celica, yo le he dicho, un Peugeot 504 y un Maverick, andábamos carros de ese tipo, pues. Nada que ver con los Lada y los Renault, mucho menos Guas, ¿verdad? Porque precisamente atendíamos un sector que era ese tipo de asuntos, ¿no? El F4 era el mío, Sandra, el F5 era lo que tendría que ver con la seguridad económica del país. El F6, que eran los registros secretos, el instalar un micrófono en un lugar, instalar una cámara secreta, abrir la correspondencia, el chequeo telefónico, la radio contrainteligencia, el registro secreto, habían cerrajeros especialistas en abrir cajas fuertes, en todo eso, pues eso se llamaba técnica operativa, que eran los departamentos F6, y el F7, que era considerado como los más champú,
porque manejaban las turbas al inicio, después se convirtió en F8. Manejaban las turbas, manejaban los CDS, eran los que andaban en el barrio y tenían una vida bastante común y se les tenía como las chapuzones, pues como los chapuceros dentro de la seguridad que controlaban esos orejas de barrio que todo el mundo sabía que eran orejas, ¿ya me entienden? Esa es una verdad. Ese era el famoso F7 que le decían CIT, contrainteligencia territorial. Y estaba el F1, que era el área pública de la seguridad del Estado, que era la loma donde estaba operaciones, donde caía la gente presa y andaban uniformados. Nadie quería ir ahí, pues, porque era como que te rebajaran. Yo me tiré como 7 meses trabajando sancionado ahí, emocionado, por una encaba que hice. Y el jefe era Oscar Loza. Pero el jefe fundador de esa área de operaciones, que era el F1, era Juan José Uja. Precisamente quien es uno de los que coordina el grupo que participa en el asesinato de Jorge Salazar. Y me entré rápido al tema, precisamente porque si ustedes vieron, yo titulé "Uy, el mono de Néstor Moncada y la Rosario Murillo apoderándose del Poder Judicial". Posteriormente dice, nos desviaron la atención con la Albaluz Ramos mientras echaban a andar la operación de lavado de dinero, vendiendo supuestamente los mexicanos las acciones de la empresa Lala, que es la mayor lechería. Ya tenían prácticamente copado todo el mercado lechero, la industria lechera. Ahí estaban a la par de La Perfecta, creo que ya tenían el Esquimo, todo lo que es la industria pasteurizadora y de los subproductos. Yo trabajé en una lechera, precisamente de ahí salí a una acción que después me llevó a la clandestinidad, que era en la lechería o la otra pasteurizadora que desapareció. Creo que ahí está el Fonilac, creo que es Fondo Nicaragüense de la Industria Láctea. Se llamaba La Selecta, ¿se acuerdan? Yo trabajé ahí en los 70, por supuesto. Y en este caso, prácticamente crearon todo un juego operativo en el que hicieron caer a Jorge Salazar. Sí, habían intenciones de actuar en contra de la revolución y les pusieron a la vista a los elementos que dentro del propio sandinismo podían reclutar. Uno de ellos era Álvaro Altodano, recuerdo, como que habían obtenido una adquisición reclutando a uno de los que llegó a ser general del ejército y durante casi todo el gobierno, hasta hace un par de años o 3, de que se fue para México, tengo entendido, de un hijo, era el presidente de toda la corporación de Zonas Francas, que era Álvaro Altodano, compañero mío en la guerrilla de mi columna, que estuvo en la toma de Yalí el 20 de septiembre del 78, por cierto, y el seudónimo era Pablo, Álvaro Altodano. Ese es otro que participa en el complot para la muerte de Jorge Salazar. Por eso el día, creo que en noviembre, no recuerdo, no ubico bien, noviembre o septiembre, más bien en septiembre, creo que, no me acuerdo, recuerda que fue en 1980, sí, 81, que es la única vez que ha hablado en la Plaza de la Revolución en un acto masivo Jaime Willow. Y lo pusieron después de la muerte, se hace un escándalo, se cita a la población, como eran los primeros años de la revolución, el sandinismo tenía una gran aceptación y reunieron a todo el pueblo en la vieja Plaza de la Revolución, porque no se había construido todavía lo que se llamó la Plaza Parque Carlos Fonseca, que hoy se llama Plaza Juan Pablo II. Que es la plaza grande que está ahí donde hacían todos los 19 de julio. Recuerden que el primer 19 de julio se hizo frente a la UC, una gran plaza ahí, que la mitad la ocupó posteriormente lo que fue la piñata. ¿Se acuerdan? No la piñata
del robo, sino el parque de ferias La Piñata. Ramón Olivo McCuban, bienvenido. Ramón Antonio Falcón, Adrián Olivo. Jainer, bienvenido. Flor Ramos. Y bueno, la cosa es que determinan asesinar a Jorge Salazar. En lo personal me doy cuenta después, porque en tanto economía, en tanto Consejo Superior de la Empresa Privada, era objetivo mío, pero era la filigrana de controlar la empresa privada, copándolos de agentes nuestros, empresarios, profesionales, porque ellos tenían la CONAPRO, ¿se acuerdan? La Confederación Nacional de Profesionales del COSEP, y estaba la Confederación Nacional de Profesionales, y tenían un FECSalud también en ese sector privado. Y es así que coordinan esa actividad. Ya ya la seguridad ha tenido, por decir al estilo cubano, avances cualitativos en el sentido de convertirse en el principal órgano de control del país. Ya han asesinado al coronel Pablo Emilio Salazar en Honduras, y acción que dirigió Lenín Serna siendo el cónsul en Honduras, con Gorriarán Merlo y su grupo, que son los mismos que posteriormente asesinaron a Somoza en Paraguay. Parte de ese grupo lo tuve en 79, yo en la escuela Modesto Duarte, donde el señor Enrique Quiñones, ese perro que habla tanta paja y que fue presidente de la bancada de Arnoldo Alemán, que fue cadete de la Guardia, y que ya les he contado de esa manera cómo llegó a mis manos como subordinado, pues dio parte de la infantería sin saber quiénes eran. Es más, ni yo sabía quiénes eran. Teníamos el grupo de argentinos haciéndose pasar por españoles, y a mí me tocaba darle la preparación física, que aparte de eso era el subdirector de la escuela Modesto Duarte, pues de la Academia Modesto Duarte. Y yo lo estuve allí, parte de ellos. Ahí llegaba Ramón, o el pelado, como le decían otros, yo solo lo conocía como Ramón, que era Enrique Gorriarán Merlo, que son los que fueron a asesinar a Pablo Emilio Salazar, el mejor jefe militar que tuvo Somoza, el que dirigía el Frente Sur, tenía su cuartel en Cibalsa. Por cierto, dormí en Cibalsa una vez, porque el primer jefe después del triunfo de la revolución que tuvo fue Ayer Leven, y Ayer Leven era el segundo jefe de mi columna, y lo fui a ver, pues allá, creo que fue en 79, y dormí un par de días ahí, en la base militar que dirigía Pablo Emilio Salazar. El jefe fue Ayer Leven después del triunfo. La cosa es que asesinan a Jorge Salazar y escogen al sicario que lo va a matar, que fue el que titulé hoy Néstor Moncada Lao. Néstor Moncada Lao es el que asesina porque se hace pasar como uno de los complotados, como que está en el complot, porque estaba la Geisel Lao, que era familia de ellos, estaba la Geisel, le estuvo muy ligada a Esteban Fagot y a Brooklyn Rivera, que son los fundadores de Misurasata. ¿Se acuerdan? Esa organización que también fue un experimento operativo, y estaban reclutados de Esteban Fagot. Yo estuve en una celda con Esteban Fagot, es más, la celda número 1 del viejo Chipote, pero antes, operaciones de seguridad del Estado. Y asesinaron al hombre ahí en la gasolinera del crucero, y era una forma de sembrar un precedente, porque nadie se iba a tragar el cuento de que andaba unas armas y que no sé qué, y entonces la patrulla le disparó, pero el que ve en el vehículo, y supuestamente hay una gran disparadera. Yo conocí casos de disparaderas donde se armaban supuestos combates, por decir, y
Los otros respondían, lograban huir porque se habían enfrentado al ejército, a la policía, y con esa fachada se lograban infiltrar dentro de la contra. El caso que preparó el Largo Ibarra en Condega, en el plantel del Ministerio de Infraestructura de Transporte, en Condega, que estaba en Ducualí, que antes le decían el departamento de carretera. El Largo planificó, se tomaron ahí. Es más, quemó su propia casa, porque de su casa, porque se fue a vivir a Ducualí, preparó todo eso, logró organizar una columna de muchachos, que ya todos están muertos, por cierto, que la mayoría eran agentes de la seguridad, una columna de contras, y quemaron, o sea, imagínense, quemaron el plantel de Yalí. Yo comienzo a sospechar, porque yo estoy recién herido, y estoy de subsidio y estoy en Condega, cuando Abraham María Montoya, que es la alcalde ahorita de Condega, que tiene un hijo con Lenín Serna, igualito a él, que yo se lo llevé a Lenín Serna que lo conociera, porque él lo desconoció, se lo llevé ya en el año de las elecciones del 2006. Ya como 25 años, el muchacho. Yo se lo presenté. Yo amarré con él a qué hora se lo iba a llevar. El día que se lo llevé, por cierto, me hicieron esperar. Me atendió casi a las 7 de la noche porque estaba reunido con Payo Solís. Así. Ese hijo es de la alcaldesa de Estelí, que se llama Yupanqui Ibarra, porque le dio el apellido un oficial de la seguridad, que es ese que planificó la toma del plantel de carreteras de Ducualí, que lo quemaron camiones, quemaron la cosa del mismo Ibarra. Todo eso lo planificó él, y prácticamente era una columna de contras organizados por él para que se infiltraran en la contra, y lo infiltraron y se movilizaron hasta después del 90. Todas esas cosas se hacían dentro de la seguridad del Estado. Entonces, así planificaron la muerte. Ahí está involucrado Álvaro Altodano, la Heiselao, Néstor Moncada. El coordinador del grupo operativo fue Juan José Úbeda, que a su vez Juan José Úbeda fue el que mató a Chicho Cepeda, fundador del Frente Junta de Germán Pomares, por orden de Plutarco Elías Hernández Sancho en 1975. ¿Se acuerdan? En el famoso caso aquel de Amílcar Lorente Ruiz, que habló y dijo todo y llegó a la guardia donde los habían enterrado, porque él y Juan José fueron de los que lo mataron. Ahí estaba metido también Maximiliano Martínez, el bigote, que ya murió, amigo mío, fue subordinado mío, y era con más de 10 años mayor que yo. Increíble, ¿eh? Entonces, esta actividad donde comienza a darse la criminalidad de la seguridad del Estado, donde radicaba en el departamento F3, que precisamente es con el departamento F1 y F3 que hacen ese operativo donde asesinan a Jorge Salazar, y tiene pocos meses de estarse estrenando como jefe de la seguridad Lenín Serna. ¿Qué quiero decir con eso? Que Lenín Serna, que también fue el que mandó y montó el operativo con Pedro Loco, o Pedrito, que le decían otros, que es William Hurtado, él fue también que ordenó la muerte de Carlos Guamos, que fue 7 años su compañero de prisión. Entonces Lenín tiene una tendencia de que toda traición se paga con la vida. O sea, eso era lo que quería hablar la vez pasada, del mito de la muerte por traición y el por qué. Ahora, después que le dieron un gran color, después que lo tuvieron en Cuba un tiempo, lo procesaron a Néstor, hicieron el show de que había matado a Jorge y lo sacaron, hicieron oficial de la seguridad. Imagínense que él fue, ¿se acuerdan aquel asalto cuando doña Violeta del Banco Nacional de Desarrollo, que se apareció un subcomisionado disfrazado, bum, y se llevó como $500,000 o $1 millón? Y lo hizo solo. ¿Se acuerdan de ese operativo? Estaba el gobierno de doña Violeta. Fue Néstor Moncada también.
En ese tiempo también hicieron el asalto, no, eso fue después, al VAC, allá, el de los Pelas, que mataron al pobre CPF, y se tomaron la carretera norte con ametralladoras y todo, como retirados del ejército y todo, para hacer el operativo descaradamente. En los 90. ¿Se acuerdan? El asesinato del CPF, del VAC, y que se llevaron todos los reales del VAC, que es donde estaba un palí de Portezuelo como 100 y pico de metros sobre la carretera norte, buscando el kilómetro 6, Portezuelo está en el 5. ¿Se acuerdan ese asalto? Chemita andaba ahí también. Y el asalto al Banco Nacional de Desarrollo de la Centroamérica, también en los 90. Los bombazos en las iglesias, en los 90, también Chema, lo capturan cuando se van a dar las elecciones que gana Arnoldo, lo agarran con dinamita, con TNT y con armas. Un juez, que ahora es magistrado, se llama Sergio Palacios, compañero de clase de él, fue el que lo juzgó por un delito menor. Ahora Sergio es magistrado del Tribunal de Apelaciones, no sé si de Masaya o de Managua, más bien creo que de Managua, uno de los magistrados, Sergio Palacios, que era su compañero de clase. Es decir, la corrupción y el control del Poder Judicial no comenzó cuando llegó a Daniel el poder. Ya en los 90 se controlaba gran parte del Poder Judicial. Entonces, Ismara Morales Fajardo, Lurwin Gaitán, Joey Gómez, bienvenido Naún Salinas, Ramón Antonio Falcón, bienvenido Ricardo León McEwan. ¿Qué pasó, McEwan? Así, la vez pasada, creo que antes de caer preso, hablamos una vez, ¿verdad? Que era familia de la Silvia y de su hijo, el Silvio. McEwan, yo lo conozco de aquellos tiempos. Y con todo ese prontuario, o sea, antecedentes de criminalidad, aparece señalado, que no lo tengo muy seguro, en el asesinato también de 380, aunque tengo conocimiento que uno de los campeones nacionales de tiro, que no era militar, no voy a entrar en detalles, es el que le pegó en realidad el tiro, o los dos tiros, pues fue con una pistola que se llama el asesino silencioso. Es una pistola como de aire y que tiene dos tiros. Por eso después se descubre que lo que tiene son dos tiros, 380. Y buscaron un especialista en tiro que era de los campeones nacionales de tiro y no era militar. Pero aparece relacionado porque fueron más de 100 personas las involucradas en ese operativo, desviaciones, diversionismo para desviar la atención, estuvieron como 20 taxis, fue todo un paquetón. Y ahí solo puede estar la mano de don Lenín Cerda. Bienvenido, Leayamil, primo hermano mío. Y es así de que inventan, de que corren a Lenín Cerda, esto ya lo he explicado varias veces, y la Chayo lo corre y lo involucran supuestamente en que agarraba dinero indebido a través de la DGI. Y que al que lo descubrió fue Chema, o sea, Néstor Moncada, un subordinado de Lenín, jamás. Y de esa manera, yo les he explicado, sacan a Lenín, supuestamente. Pero la sacada de Lenín en el 2011, 2012, corresponde, y cuando se van a dar las elecciones del 2011, que es lo peor, y él es el jefe de los comandos electorales, además, el secretario de organización es la tajona, es el terror. Es el que mantiene cohesionado supuestamente por conciencia y por el miedo a una sanción de Lenín. Y les encantaba que a Lenín le tuvieran miedo y a Chema también. Entonces aumentan y dan a conocer las historias de Chema para que le tengan miedo, sacan supuestamente a Lenín de juego, pero mentira, allá le hicieron una oficina dentro de la Corte Suprema y él era el jefe de todos los magistrados, hasta hoy es el jefe todavía del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que ya está vieja en el Poder Judicial,
de más de 70 años, de más de 65, hay que ir reponiendo a esa gente porque la gente vieja no le conviene mucho, porque la gente vieja mucho clavea. Por eso es que nos aíslan a nosotros. Y creo que fue en febrero, marzo del 2022, la Chayo da la orden y le echan el clavo a la Chayo. Todo esto es Lenín y Daniel, de hacer desaparecer el sandinismo histórico como estructura del frente. Y Lenín no era culpable, y yo hasta lo defendía. Era una bandidencia de la Chayo. Ahora que las cosas se han calentado a partir del 2018, en el 2022 públicamente Lenín vuelve a la par de Daniel, pero ya se les está presentando problemas en la estructura del Poder Judicial. Uno, que muchos son ancianos. Dos, que el sandinismo histórico no les conviene, porque ahí está la gente con formación de crítica y autocrítica, llámese Chino Enoch. Y hay que comenzar un proceso de reestructuración dentro de la Corte, porque ya hay jueces que no me lo entendieron bien. Que Leila Díaz Usaga, bienvenido, Arián Oliva, Nestalí. Hay jueces que ya están viejos, son sesentones o más. Hay magistrados que la mayoría son vietarros. Si los pocos jóvenes, Ernesto Rodríguez, sapo de primera, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Contacto porque tuve ahí de Carepiña dentro del Poder Judicial, porque Carepiña, ya lo saben quién es, ¿verdad? Donald Mendoza, era testaferro en unas propiedades que todavía maneja, que eran de Payo Solís, que la situación de Payo Solís no sé cómo está. Sé que está en Costa Rica, que supuestamente traicionó, la verdad que no sé. Es más, ni me interesa. Entonces, el Poder Judicial, aparte que para el poder, el ejército es el talón de Aquiles, como lo decía Sancán. Vamos a traer a Sancán posiblemente en esta semana nuevamente. Y el talón de Aquiles del poder de Daniel, porque decía Sancán, la policía puede desaparecer y no pasa nada, el poder la está el ejército, porque aparte de eso maneja el mayor capital de empresas legales, incluyendo empresas que son propiedad directamente de la familia Ortega Murillo, como el caso de Cermesa, y ahora lo manejan ellos. La empresa millonaria que le han pagado 231 millones de dólares solo en servicios de seguridad social a través del PAME, a través de la empresa médica profesional que hay en el hospital militar. Entonces, bueno, pero dentro de el aparato represivo, la cereza del pastel es el Poder Judicial. Porque la policía, como en el caso mío, me capturaron frente a mi casa, me trasladaron 20 kilómetros, me metieron en un camino de tierra y me montaron en un carro, me tomaron fotos. Ahí está otro individuo que yo me doy cuenta que ahora está ligado a cierto magistrado, este tal Chele Franklin. Ya comprobé cómo es que le dicen, el Chele Franklin. En mi vida lo había visto y ya me coludieron con él cuando ni poder caminaba, casi desnudo me llevaron preso, porque andaba en short y sin calzoncillo. Me acabé de levantar, me fui a comprar a la pulpería frente al portón del patio de mi casa y ahí me capturan. Entonces, todos esos montajes y todas las pruebas, pusieron la coca, pusieron los fusiles, andaba traficando armas, andaba transportando coca y todo lo que... Pero también a más de 60 de los 222 presos le hicieron lo mismo. A uno le pusieron 26 libras de marihuana, a otro le pusieron ACA. Hicieron todos estos juicios falsos. Entonces, ¿quién se encargaba de manejar todo eso? Porque hasta oficina, es más, el que mandaba y manda en la Corte Suprema es Lenín Serna. Ese era su feudo principal. Y tenía un buffet donde estaba Vicente Chávez,
donde estaban otros muchachos y el más conocido, Oscar Ruiz, conocido como John, que agarraban los juicios que a ellos les interesaba, o no los agarraban, simplemente buscaban el contacto y te cuesta $50,000. Si no, ahí se pudre en la cárcel. Y se hizo una industria de vender sentencia con el buffet del Carmen que manejaba Lenín Serna. Payín como su segundo. Payín se encargaba de manejar los expedientes, o se encarga de manejar los expedientes de los cuadros principales del frente y de la estructura de dirección del frente. Y Lenín dirigía toda la operación y era el jefe del partido porque era el secretario de organización. Entonces lo corrieron de mentira, pero ahora se lo llevan de nuevo a la par del presidente porque la figura de Lenín significa miedo, significa crimen. Y ya está públicamente, oficialmente escupiendo en rueda cuando siempre él dirigió ese aparato de inteligencia que simplemente se apartó para que los sandinistas históricos no tuviéramos un apoyo allí y él no tener que estarse viendo en la molestia de ser él el que nos apartaba, sino que le asignan ese papel a Rosario. Y entonces la Rosario es la mala. Mentira, los que tienen el poder es Lenín Serna, Humberto Ortega y Daniel Ortega. La Chayo solo cumple una misión, el pleito no existe. ¡Ay! Que lo presiona porque él lo apoyó cuando la violación de la hija. Esos delitos ya prescribieron. Si Daniel fuera presionado por la Chayo y lo chantajea por la violación de esa Isla América, tiene más de 30 años de estarlo encubriéndolo, más de 40 porque la venía tocando desde Costa Rica en el 78. Entonces, ese cuento de convertir a Daniel en una víctima de Rosario es pura paja. Y ya lo he explicado infinidad de veces. ¿Por qué? Porque si Daniel corta a la Rosario y la Rosario, sí, violaste a mi hija, pasó más de 40 años siendo cómplice. Entonces, ¿quién sale perdiendo es Rosario, no Daniel? Además que Daniel lo va a negar, tiene todos los medios de comunicación, tiene todo el aparato jurídico que lo manda y quien va a salir perdiendo es Rosario. Entonces, ese cuento lo inventaron para que Daniel saliera bien y la mala fuera la Rosario, para quitar todos los obstáculos de los sandinistas históricos y de todo aquel que no le sea fiel a Daniel, y es por eso que se encuentran que ahora quien sale a la luz en defensa del frente son gente que no eran militantes del frente, porque son sus aliados pagaditos, como Quiñones, como alguien que toda la vida se le volteaba cada rato, Michele Grisby, como Moisés Absalón Pastora, como Wilfredo Navarro, como Pastrán, y todos los contras que tienen encargos en consulados y hasta liberales como José Antonio Alvarado como diputado del Parlacén. Bueno, con todo ese prontuario de asesinatos, de criminalidad, y el que había sido capaz de apartar a Lenín Serna, lo cual es una mentira porque es subordinado a Lenín, ahora ponen que el que se está encargando del operativo de desmantelar la corte y que la Rosario a través de él se está apoderando del Poder Judicial, otra gran mentira, porque la Chayo de leyes no sabe ni cómo se llama, mucho menos de economía. Si no, fíjense que en las áreas económicas ella no se mete. Ella le encanta salud, ella le encanta el Ministerio de Educación, donde está la majada, donde se maneja la masa de gente. Le inventó el MEFCA, porque ahí tiene cooperativas, ahí tiene su cómplice principal, que el MEFCA lo atiende Fidel Moreno y lo atiende Gustavo Porra. Pero ya donde se maneja la economía, ahí no se mete la Chayo, el MIFIC, Relaciones Exteriores, porque ahí están los aparatos de inteligencia, el INS, ahí no se mete la Chayo. El Poder Judicial son los feudos que maneja Lenín, y lo que les quiero decir es que el pleito no existe. Entonces ahora, como Lenín
ya públicamente atiende ya desde el 2022 la estructura de inteligencia que nunca la ha dejado atender, que es el Consejo o el Comité de Inteligencia Nacional, el CIN, no la CIN, el CIN. Ya lo expliqué, ahí está la contrainteligencia militar, la Dirección de Información para la Defensa, la CIN, la contrainteligencia militar, ahí está la Unidad de Análisis Financieros contra el Narcotráfico y el Lavado, que lo que hace es garantizar que se lave. Ahí está los 2 viceministros de Gobernación y la inteligencia policial. Todo eso lo dirige Lenín Serna. Franklin Solís, Luis Quiñones, bienvenidos. Mario Guevara, Martín Rosales, bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa? Como hay problemas dentro del Poder Judicial con una cantidad de jueces que ya están viejos, mayores de 60 años, y casi todos los magistrados están entre los 70 y 73 años, necesitan darle continuidad al aparato que en realidad ha sido el principal sostén del poder de Rosario, supuestamente. Pero es que ese es el papel que le ha asignado a Daniel Rosario, mientras él se encarga de las cosas estratégicas, la política exterior, los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia, la economía nacional. Ahí no se mete Rosario. ¿Cuándo hemos oído hablar de economía de Rosario? Nunca. Porque no sabe ni elevó los chicos zapote, y esa es una distribución de funciones. Dirigir el Estado y el partido controlado por la familia a través de Rosario. Y ayer le dijo a Antier, que salió con Quiñones, el tal Laureano, le dijo la vicesecretaria general del partido, lo cual es una mentira. Después que se murió Tomás Borges, no existe un vicesecretario general ni una vicesecretaria general, porque eso solo lo puede elegir el Congreso a propuesta de la Asamblea Sandinista, y la Asamblea Sandinista no se reúne desde el 2007. Entonces, con todo ese color, ponen a la vista a Néstor Moncada Lao, hacen regresar en el 2022 a alguien que tenía el mismo cargo que yo dentro de la escuela de 18 de septiembre como subdirector, y yo subdirector de la otra escuela, que era la Modesto Duarte, que es Horacio Rocha, Cabolacho, o Renezón, como le decíamos nosotros, porque su seudónimo era René. Inventan la historia que fueron a sacar al Alba Luz Ramos. ¿Quién ha visto una foto donde la sacan? O en realidad que estaba presa, igual que dicen que la Yadira, que la hija, todo un show. Y mientras todo el mundo le está dando vuelta a eso, imponen el terror ante los jueces, porque dicen se llevaron al Alba Luz y a la Yadira Centeno, las 2 magistradas. Pero ¿dónde están las pruebas de que se la llevaron? ¿Quién tomó una foto de que la llegaron a sacar de la oficina? Extrañamente, un medio de comunicación es el primero que ha salido dando esas noticias, igual con Ayeslev, que supuestamente es un medio opositor. Y ese medio sigue jodiendo y jodiendo, como que quisiera que dentro de la oposición se crea que es verdad lo del Alba Luz. Después uno se ponen ellos a decir que, y por eso no le dan cancha en los medios de comunicación, porque se prestan al juego. Yo no sé si sería inocentemente, pero supuestamente son medios opositores y son los que riegan esa noticia. Eduardo Espinosa, bienvenido. Y ponen que todo ese desmantelamiento se están apoderando del Poder Judicial, la Chayo, con Néstor Moncada. ¿A dónde estuvo Néstor Moncada ahí? Pero ¿quién tiene una foto o un video que fue Horacio Rocha que llegó a sacar ahí al Alba Luz Ramos? ¿Qué pasó durante todo este escándalo que tiene como 5 días, 4? Que hace 3 días se conoció oficialmente, mientras todo el mundo está preocupado supuestamente en el caso del Alba Luz, y están poniendo a cagar a los jueces y a los empleados del Poder Judicial, porque no solo eso, sino que también sacan al secretario político de la Corte Suprema, que era Berman Martínez, a su vez el administrador general como el gerente de la Corte Suprema, sacan al encargado de los troles del sindicato y del comisariato de la Corte, que es Carlos Tinoco, que son unas figuras que jamás las van a correr así por así.
pero hay que sembrar el miedo. Sacan a Berman, el administrador general de la Corte, ¿y a quién nombran? A un coronel del ejército. Y dicen que el que esté en el operativo es Chema. Pero si ese es el feudo de Lenín Serna. Lo que pasa es que Lenín Serna ya está ahora oficialmente dirigiendo todos los equipos de inteligencia. Entonces mandaron a Chema para poner a todo el mundo cagado. Pero como viene un proceso de desmantelar y pasar al retiro, porque el montón de magistrados tienen más de 60 años, entonces ellos necesitan hacer un caos y salir como que van a correr a magistrados. No, es que van a pasar al retiro. Todos tienen más de 65 años. Y van a comenzar a reponerlo con las fichas de relevo que son el nuevo poder en el que descansa el orteguismo-chayismo. No hay tales. No hay tales. De que la corrieron, que esto no, hombre, ya saben que tiene más de 70 años y va jalando. Pero ellos necesitan crear un panorama de ese tipo para sembrar el miedo, por un lado, sobre los jueces que quedan, porque mira, me haces un mate, te va a pasar lo del Albaluz, te mando presa y te corro y te mando presa. ¿Quién ha visto una foto o una sola prueba de que le echaron presa? Nadie. Todo esto es compadre hablado. Pero además desvían la atención de todo el mundo y los medios de comunicación en el exilio se prestan al juego, algunos. Y a la par de esto, se hace una de las operaciones de lavado de dinero más grandes, agarrando toda la principal empresa de la industria láctea, que es Lala, que es la que compra casi toda la leche de los productores de chontales de Nicaragua, que es la que dirige ahí por la Selecta, la Perfecta, el Esquimo y era de ellos, Lala. Y de la noche a la mañana, sabiendo un país convulsionado y que ya tenía problemas, hace 8 años que llegaron a invertir a Nicaragua. ¡Su mentira! Eso eran testaferros de ellos, de los miles y miles de millones que tienen, y llegan a invertir con una empresa que es del danielismo, pero como desbaratan el ALBA y se convierten en otro tipo de sociedades anónimas, porque Albaniza la desaparecieron y se robaron toda la cooperación. O sea, consumaron el robo que habían hecho de casi 5.000 millones que se lo pusieron como deuda pública al Estado de Nicaragua con Venezuela. Eso hace que Venezuela tenga dominio sobre Nicaragua bajo la dirección de Cuba. Y aparecen empresarios hondureños comprando Lala. En Nicaragua, la principal industria lechera, hace 3 días. Nadie se percató que mientras todo el mundo está de pendejo, junto con algunos, que no sé si es que son cómplices o son pendejos o solo quieren vender la noticia, de que el Albaluz, ¿qué me importa? ¿En qué nos beneficia? Si la corren, si le echan presa o no. Tal vez en anunciar que hay implosión y que están metiendo el miedo para poder controlar a los jueces y a los empleados del Poder Judicial. Pero de ahí a que desviemos la atención, como que es verdad que le echaron presa, como que es mentira. Y está todo el mundo de pendejo mientras ellos están haciendo la operación de lavado de dinero. Y hace 3 días se conoce oficialmente que Lala la adquieren inversionistas hondureños. Pero desde el 2021, o después que comenzó a desaparecer Albaniza, Chico López se llevó miles de millones hacia Honduras y los invirtió en bancos, los invirtió en empresas. Entonces, esa empresa hondureña, esos inversionistas hondureños son otros testaferros del capital de miles de millones que están metiendo en Honduras. Chico López, ¿y quién es Chico López? Aparte del jefe de lo que era Albaniza, es el tesorero del frente. Entonces, yo les decía, ya hace 3 días, esa es desviación hacia el objetivo falso. Eso es igual que lo que pasó con A11. Qué extraño
que a Yesleven no le han quitado ni cargos ni nada y sigue siendo el contacto entre los supuestos empresarios mexicanos, el hombre que maneja el ganado, el hombre que maneja la carne y los bienes y las relaciones con los empresarios mexicanos, que es otra lavandería. Y es precisamente con mexicanos que son el contacto de Yesleven con la estructura del frente, a quien le aparece vendiendo Lala a los hondureños, donde en Honduras están lavando miles de millones. ¿Y por qué están lavando miles de millones en Honduras? Porque está el gobierno de Mel Zelaya. Hace 2 meses, pero se dio a conocer hace como 3 semanas, una investigación sobre el narcotráfico en Nicaragua y se descubre que la estructura superior del Frente Sandinista y a nivel de secretarios políticos departamentales es la estructura a través de la que corre el narcotráfico, que tienen sicarios como Venancio y todo ese grupo que está ahí en Jalapa, que tienen los sicarios como Nacho y otro grupo que está en la frontera con Costa Rica. Desde ahí se garantiza que entre la coca a Nicaragua y que pase tranquila. El acuerdo que tienen es que no hagan violencia en Nicaragua. Pero ya bajó la violencia de los narcotraficantes en Honduras, porque está Mel Zelaya y están lavando, el principal lavandero de dinero lo tienen en Honduras con Mel Zelaya y la inversión que están haciendo en Honduras, que ahora aparecen como empresarios hondureños cuando sabemos que es capital del danielismo, que se está lavando y aparecen como testaferros comprando Lala hace 3 días aquí. Toda esa operación se hizo mientras todo el mundo está de pendejo desviando la atención hacia el Alba Luz Ramos. Pero aparte tienen otra inversión supermillonaria en Costa Rica y autoridades de Costa Rica, como lo explicaba Sancán, han permitido que militares que se han desertado, Costa Rica han permitido que se entreguen, se capturen y se traigan desde Costa Rica presos para acá. Extrañamente están asesinando gente en Costa Rica nicaragüense. Hemos venido denunciando desde hace como 2 meses que hay un grupo de sicarios y un grupo de inteligencia que dirige Valdras Jensky desde la embajada nicaragüense en Costa Rica. Fin de semana pasada, 4 muertos. Bueno, entonces en Nicaragua no existe el pleito entre los carteles, sí, porque solo dejan pasar a 2 carteles, el de los soles, que es el de los venezolanos, y el de la FARC. Y el ejército lo protege, la policía lo protege. Aparte de los millones que le pagan, le dejan un pucho de coca, que es por eso que tienen inundado Estelí, León, Chinandega. Todo el mundo está vendiendo coca casi libremente, los narcomenudistas. O es que no se fijan. Les he explicado cómo en toda esa carretera, vos comenzás a ver de San Isidro para allá, me cachimbo de casas de 2 pisos construyéndose en esos lugares. Y Estelí ya no digamos. Estelí no se puede traficar de tanto carro que hay y no están trabajando los hijueputas que tienen los carros. Y se reúne el jefe del ejército hace 4 días con el de Honduras, con el de Nicaragua, garantizando intercambio de información de inteligencia. No, el modelo de aquí se está aplicando allá. O sea, el modelo de Nicaragua, digo aquí como que estoy en Nicaragua, estoy en Estados Unidos. Y por eso es que ha bajado la criminalidad en Honduras, porque solo esos 2 carteles que no se van a pelear tienen paso libre. Entonces no crean violencia de narcotraficantes en Nicaragua, porque ese es uno de los acuerdos. Uno, el pase libre de la droga, el pago del peaje y de la sociedad con el crimen organizado, y la droga que le dejan para embrutecer a los jóvenes de Nicaragua. Lo mismo están haciendo en Honduras. Y antes, después de que fue uno de los países con el nivel de criminalidad más alto de América Latina, ahora ha bajado en Honduras. ¿Por qué? Porque está Mel Zelaya allá. Ya los ejércitos coordinan las principales pistas del narcotráfico en Centroamérica, están en Honduras y siempre han sido protegidos
por el ejército hondureño desde antes que agarrara a Mel Zelaya, y todo el mundo lo sabe. Por eso está preso Juan Orlando Hernández aquí. Entonces, pero si la droga entra también por Costa Rica, ¿por qué los niveles de criminalidad de Costa Rica son tan grandes? Porque en Costa Rica no hay gobiernos de la línea política y no ideológica, porque ahí no hay ideología ni ideas, de la línea política mafiosa, de los gobiernos que hay en Honduras y Nicaragua. Entonces lo que hacen es vía de corromper a Costa Rica con inversiones y lavado de dinero en Costa Rica, pero que no controlan ni la totalidad del gobierno como la están controlando en Honduras, donde está Mel Zelaya. Porque allá hay otra participación partidaria y otra cultura política. Entonces ahí hay como 10 carteles que se matan entre ellos, pero la mayor parte de los muertos últimamente son nicaragüenses. Entonces, no se puede hacer esa práctica porque en Centroamérica el grueso del exilio político de Nicaragua está en Costa Rica, y a esos son los que están asesinando. Entonces no les conviene, y aparecen como muertos del narcotráfico, que andaban en líos de droga. Al chino lo condenaron 12 años y medio por tráfico de armas y transporte de drogas, y todo el mundo sabe que es mentira, que me capturaron frente al portón del patio de mi casa. Pero a más de 60 de los 222 le hicieron lo mismo. Entonces a ellos tienen una política de muerte que dirige Lenín Serna como el jefe máximo de los organismos de inteligencia en Costa Rica. Entonces, sí, ha bajado el nivel de criminalidad en Honduras, como en Nicaragua el nivel de criminalidad es el más bajo de Centroamérica. Aunque ahora es El Salvador, porque capturaron toda la mara, que ahí hay otro rollo también. Ese Bukele le huele la penca a los gringos, se ha amarrado con los chinos y jamás condena a Daniel Ortega. Pero ¿quién hizo político a Bukele? ¿Cómo se hizo alcalde de San Salvador? Como candidato del FMLN. Y surgió de la noche a la mañana un nuevo partido que es Nuevas Ideas, y todos los del FMLN se fueron con él ahí y solo sacaron el 12% del FMLN en las elecciones. Échame ese trompo a luña. Y después de tener miles y miles de armas, se dejaron capturar, porque la mayor parte de las maras estaban controlados por el FMLN y por Arena, y se dejaron capturar tranquilos y echaron preso a todos los mareros con semejante cachimbo de armas. Piensen, hombre. Anabel, bienvenida. Juana Galo. Alguien decía, chino, hablas de lo mismo. Nunca hablo de lo mismo. Que se parece, sí, pero por lo menos cada vez yo les demuestro el manejo que le están dando para sembrar el terror a través de asesinos como Moncada Lao. El sacar a luz que Lenín Serna está a la cabeza de todos nuevamente es meterle miedo a los militontos del frente. Y hay cosas que tenés que repetirlas porque es lo que tiene. El objetivo es que si la tiene que entender al revés la propaganda de Goebbels, ¿verdad? El propagandista de Hitler, que fue el que creó aquel agio. Ya comenzaron. Cuando estoy en la parte filosófica de la canción, comienza el boicoteo, y que tengo buenísima la señal. Entonces, esa es la verdad de Nicaragua. Es un narcoestado. La última por un grupo de europeos y gringos del gobierno de cómo es Centro de América, donde no había violencia de narcotraficantes, aunque sí ellos mismos asesinaron a Peraza, un sapo, Minor Poncer Urbina, ese fue el que asesinó con batazos, con puñaladas y balazos de Peraza Barraza, la Yolanda Jiménez de Barraza, y a su hijo, y con su mujer,
Y ese menú comenzó el cachimbeo de nuevo, ¿ya lo oyeron? Juan José Castillo, mi número de Cele o de Cel, ahí se lo pongo. Siempre lo he dicho ahí, ¿verdad? ...202... Ahí lo tienes, 202-894-5061. Ahí está, para los que quieran colaborar conmigo y con mi familia. Yo no le voy a andar mintiendo de que para mejorar el contenido del programa, sí, este es un celular, por eso me están haciendo mierda. Ahí lo tiene, señor Jorge José Castillo Pérez. Entonces, ese es el cuento con el que están metiéndole ahora, de que la Chayo se está adueñando del Poder Judicial. No, hombre, el poder de la Chayo es el que Daniel le da. Y les repito nuevamente, más de 30 años diciendo la enfermedad de Daniel, que es lupus, que le cambian la sangre en Cuba. Ese es un invento. Ya se hubiera muerto ese hijueputa. Más de 30 años haciendo ese show de la enfermedad. Camina con las patas arrastradas, y lo voy a repetir todos los días. Chochea y habla estupideces porque va a cumplir 80 años. El 11 de noviembre cumple 78 años. Entonces no anden agarrando la vara que es la enfermedad de Daniel. Camina como lo ven caminar, con las patas secas y todo, porque tiene 78 años, cumple el 11 de noviembre. Ese cuento de la enfermedad es un mito, pero aparte de eso, tiene casi un hospital andante a tiempo completo para él y su familia. Por eso es que ustedes encuentran como 3 ambulancias, como 100 motorizados, un cachimbo de patrulla, los Mercedes-Benz y todo eso, un equipo completo de seguridad en salud, de seguridad física y de prevención de cualquier atentado contra Daniel. Porque no confían en nadie. Por eso están preparando al nuevo Chihuín, a Laureano, para que lo reponga. ¿Por qué? Porque muriéndose Daniel, la Chayo tiene problemas, no la acepta nadie y no la quiere nadie. No porque le haya hecho algo a Daniel, no, porque le gustó hacer el papel de Jezabel, de la reina mala, de la esposa del rey Acab, de los israelitas, ¿se acuerdan? Entonces, él le gusta ese papel de ser la mala y de que le tengan miedo. Entonces no le crean esa yuca. Ese es un mito, la enfermedad. Daniel camina con las patas arrastradas y habla mierda y chochea porque va casi por 80 años. Que no lo pueden entender eso. Ay, es que Daniel es enfermo. Ahorita no ha dado la cara de todo el alboroto de la Corte Suprema. ¿Quién es la mala? La Chayo con Néstor Moncada al lado, están apoderándose del Poder Judicial. Una gran mentira, Irvin Lario. Vos conocés todo este rollo. Bienvenido, Irvin Lario. Una gran mentira. Ese feudo es de Lenin Serna. Y Lenin Serna nunca se ha ido de allí. Ese fue un show. Y Néstor Moncada al lado es un subordinado de Lenin Serna. Si es que no anden agarrando varas, no le crean yuca. Y les repito, mientras todos estaban de pendejo, y yo se lo vengo diciendo desde hace 4 días, que el albaluz aquí, que el albaluz allá, eso es desviación hacia objetivo falso. Lo mismo hicieron con Ayer Leven, la misma yuca están haciendo con Brooklyn Rivera. Completaron el lavado de dinero, pasándose una empresa que era de ellos y supuestamente es de inversionistas mexicanos, pero que son testaferros de ellos, y ahora, para mayor control, la compran Lala, empresarios hondureños que no son más que los testaferros de los miles de millones que Chico López está lavando en Honduras desde que llegó Mel Zelaya. Se lo he venido explicando desde antes de caer preso. Un abrazo,
doctor Irving Larios. Irving Larios es uno de los que te tiró casi 2 años en celdas de castigo junto con Miguel Mendoza, con Pedro Mena, en el Chipote. Es uno de los héroes de los 222. Un abrazo a Irving. Irving es una persona, yo creo que antes que yo, dentro de la lucha contra Somoza. Tenemos, creo que la misma edad. Yo creo que es más viejo que yo, Irving. Yo creo que andamos en la misma edad, ¿verdad? No, yo creo que usted es de 64, yo de 63. Fue presidente del CUN en tiempos de Somoza, Irving Larios. O sea, ser presidente del CUN era enfrentarse a Somoza de manera directa. Ahí lo tienen, Irving Larios. Un abrazo, Irving. En aquellos años, en la lucha contra Somoza, era conocido como Israel. Así era, ¿verdad, Irving? Un abrazo a Irving. Wilber Benavides. ¿Qué pasó, Wilber? ¿Cómo estás, hermano? Ni a rato de no saber de vos. Aunque me parece que hiciste un comentario, en el comentario que le hice al poeta Juan Ramón Falcón, ¿verdad? Que es mi amigo y es de mi pueblo. Ojalá que no le cause daños con esto. Fíjate que Juan Ramón nunca ha hablado de algo que yo sé, del poeta Juan Ramón Falcón, lo que es de la Peña Cultural de Masaya. Pero él es condegueño. Y él cree que yo no me doy cuenta. Pero es raro de lo que yo no me doy cuenta. En los 80 hicieron un concurso de los principales poetas y escritores y lo ganó Juan Ramón Falcón. La Chayo participó, pero la Chayo siempre ha sido una escritora de quinta. Y Juan Ramón ganó, pero como era la mujer de Daniel, lo llamaron a Juan Ramón y él cree que yo no me doy cuenta. Para que te des cuenta, Juan Ramón, lo sé. ¿Por qué? Porque acordate que estaba en el F4. Y le dijeron que no claveara, que él había ganado y que ya se había dado a conocer que él había ganado, pero por una cuestión de estrategia le iban a dar el premio a la Rosario Murillo. Y se lo dieron a la Rosario en los 80. Los sapos. O sea, puta, cuando yo me di cuenta de eso me puse raro, pero yo no aceptaba de que había una estructura de sapos y había una podrición adentro. Yo me convenzo hace unos años, pues. Sí, creo que fue sobre el asunto de que él se equivocó y cree que el apellido Hawking, ¿te acordás? Pero ese era el papa de la Martha Hawking, pero los dueños de Good Samaritan Baptist Mission en Condega era la familia Tyson. Y desde el 2000 yo era su representante legal en Nicaragua. Y por eso tuve que... Creo que eso fue, ¿verdad, Wilber? La explicación que hicimos ayer. En la cosa esa de la historia del wrestling. Estoy en esa historia. Desgraciadamente el chino andaba en un cachimbo de lugares. Como Irving. Irving tiene un montón de cosas de la historia. Es de los pocos que sale en pleno somocismo tirándose un chagüite contra la dictadura. Es de los poquísimos, un video famosísimo de Irving Larios. La verdad que es que yo creo que es porque éramos pocos. Entonces teníamos que ser multiusos, o el milusos, o como quien decía en aquel tiempo, PTM, para toda mierda. Bueno, preguntan, vamos a terminar hoy es sábado, todo el mundo se fue a descansar. Yo porque no puedo andar en la calle de noche y ese tipo de cosas. Lester Rojas, bienvenido, está viniendo a la despedida. Entonces entendieron, ¿verdad?, la jugada que están haciendo. Entonces le aumentan, o por lo menos dan a conocer la criminalidad de Néstor Moncada. Lo pusieron que fue capaz de sacar a Lenin Serna, lo cual fue una mentira. Ese fue todo un juego operativo que el mismo Lenin creó. Y ahora que él tiene una múltiple faceta de ocupaciones como coordinador del Consejo o del Comité de Inteligencia Nacional, y como vienen los cambios, entonces tienen que hacerlo de manera caótica, que haya bulla para sembrar el terror y el temor en cualquiera que vayan a nombrar, y que los viejos no claveen si los cambian, porque los van a cambiar porque están en tiempo de jubilación. Y por otro lado, ese es un mensaje
para los viejos funcionarios del Estado, llámese del 2007 para acá, de que no hagan mates, que les quitaron los pasaportes, que fíjate que ese cuento de los pasaportes es pura mierda. Nadie ha visto cuando le quiten el pasaporte a un funcionario. Nadie lo ha visto. Que los funcionarios tienen retenidos los pasaportes. Para controlarlo es mejor que se los dejen. Y estoy seguro que Lenin Serna, yo, que aprendí todas las mañas ahí, está de lo que yo voy a decir es cierto. Le conviene más dejárselo porque de esa manera te puedes dar cuenta cuando se quiere jalar por qué frontera va a salir. Que se lo quité y así conoce quiénes son los que están descontentos. ¿Por qué? Porque aunque tengan el pasaporte, el sistema informático de migración permite lo que se llama circulado. Y en cuanto llegue a un aeropuerto, a un puesto fronterizo, lo van a parar porque está circulado. O sea, lo agarran como pendejo a la gente, yo no sé por qué. Solo los circulados, cuando ni siquiera, bueno, habían computadoras en la seguridad y eran unos armatotes así, en los 80, sí había. Estaban los, bueno, vos conocés, Irving, el F10, lo que era archivo, tenía computadora. Algunas de las jefes de la técnico operativa tenían computadora. Lo que pasa es que estaban las mini computadoras y las macrocomputadoras. La del Ministerio de Finanzas era el tamaño de una casa. ¿En serio? Las computadoras existen en Nicaragua, que en un círculo reducido, sí, existían en los 70. Y los equipos de seguridad siempre han tenido. Por eso todo ahora vos podés controlar a tu mujer, para el que anda de chivo fijado, que se anda en un hotel, que se anda con el patebolsa, con el compadre, desde el celular. Y ahora ya no necesitas tener la aplicación en el celular del otro que querés controlar, ya lo puedes hacer solo con el número donde está. Yo a veces, yo no estoy preocupado porque somos un matrimonio de más de 30 años, ya somos ancianos, mi mujer y yo. Pero a veces necesito ver cómo está la casa y cosas así. Yo lo hago a través del satélite. Todo eso lo hacían desde los 60, los 70 los organismos de seguridad. ¿Se imaginan los equipos de control que tienen ahora? Que todo eso que nosotros lo hacemos con un celular, controlar mi casa desde Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que tienen los equipos de seguridad en el mundo ahora? Por favor, hombre, no seamos pendejos. Darwin Méndez, bienvenido. ¿Qué pasó, Nando? Un abrazo. Preguntas. Hombre, yo traía algo. Creo, no sé si lo dije ayer. Hay gente que se jacta de que yo en los tranques nos rifamos con la policía. No jodan, sean mentirosos. Yo no conozco un tranque que haya aguantado una hora de cachimbeo cuando les mandaron a los paramilitares. Ahí están todos los videos. Yo me acuerdo que estaba en mi casa, porque no podía caminar, yo siempre lo he dicho. Si he podido caminar, lo más seguro que me hubiera hecho paramilitar. Sí, porque creía que era un golpe de Estado, y lo creía ideológicamente. Yo nunca lo he negado, yo no. ¿Cómo que voy a negar mi pasado sandinista? Jamás. Es más, lo que hice contra Somoza, vivo orgulloso, aunque me digan que era sandinista. ¿Y qué? ¿Que acaso los liberales no eran asesinos con Somoza? Pero no es la corriente liberal la culpable, es el somocismo, igual que el danielismo dentro del sandinismo. Son corrientes de pensamiento que no las van a cambiar en el sentido de eliminarlas. El que ande con ese cuento es para hacer largo el pleito y le hace el favor a la dictadura de mantenernos divididos. Más del 90% de los nicaragüenses en los primeros 2 años aceptaba el sandinismo en los 80. Sí se ha pedido, Clara. Clara, sí se ha pedido. El problema no es ese, el problema es otro. Y el problema es que hay muchos intereses. Hay inversiones de Nicaragua. Vos decís, ¿por qué no sancionan con las remesas? Porque es un negoción, el de la Western, el de la Money. Porque son empresarios privados los que importan
cuando tenés casi el 70% de las exportaciones, Clara, de Nicaragua vienen para Estados Unidos y es un negoción porque los empresarios privados en esos países lo que compran como materias primas, granos, lo que vos querrás, lo compran a los precios que ellos imponen también. Es una cuestión del libre comercio, del vendo, comprame. Y el problema es cómo convences a la empresa privada de cualquier país del mundo que deje de hacer negocios. Y ahí es donde se tiene que entender. ¿Por qué? Porque aquí hay centenares de sancionados en Nicaragua que la oposición no le ha pedido a Estados Unidos, sancionen a este, ni se lo ha pedido a la Unión Europea, sancionen. No han tomado las decisiones ellos porque tienen conocimiento de estas otras personas a través de sus organismos de información, pero esos nombres no los ha pasado la oposición. ¿Qué significa? Que sin necesidad de que la oposición lo pida, lo pueden hacer. Pero yo tengo mi esperanza en el año electoral. El año electoral es una prueba dura para el gobierno, es una prueba para los mismos republicanos que van a ofrecer en ese término. Lo que yo no voy a hacer es tomar partido ni republicano ni demócrata, porque yo necesito que mi aliado principal sea Estados Unidos como Estado, no importa qué partido gobierne. Esa es la verdad, Clara. Hay gente millonaria que su principal exportador es Nicaragua. Tienen inversiones en zonas francas, están el montón de cubanos de Miami, anticastristas, que tienen las inversiones de tabaco en Estelí, que se convirtió en la segunda economía nacional. Entonces aquí hay un montón de intereses en juego y por eso es risible cuando hay gente que le dice que los hijueputas de la empresa privada no se pararon. Es que no se dan cuenta que son empresarios. Empresarios, no son juntas de beneficencia, no son organismos sociales. Y si se organizan como empresarios es para producir ganancias. Y eso está en toda sociedad de libre mercado, Clara Maya. Lo he dicho como 3 veces, y a lo mejor le voy a caer mal a algunos, pero esa es la verdad. Hay intereses de la economía privada en Nicaragua. Y como hay libre mercado, ese es un gran problema. Estados Unidos no tiene, el gobierno de Estados Unidos como tal no tiene ni una empresa. No es Nicaragua que tiene empresas de Estado. Tiene varias. Ya no digamos en los 80. Que hasta el comercio exterior estaba privatizado. No, ahora no. Desde el 90 el comercio exterior es privado. Bueno, que lo regulan algunas normas del Estado, pero el Estado como tal no exporta. Exportan empresarios privados. Y ahí está el problema. Y ahí es donde se tiene que entender. Pero vamos a ver, a partir de noviembre comienza el año electoral en Estados Unidos. Y esa es una de mis esperanzas. Porque republicanos y demócratas van a querer dar la talla en darle respuesta al problema de Nicaragua. Y ahí es donde tenemos nosotros que seguir uniéndonos más. Está demostrado, tienen casi 2 meses que se han apartado de la palestra pública Juan Sebastián Medardo y Maradiaga. Está estancada la lucha. No han surgido entre el Monteverde, dentro de las 6 plataformas grandes que supuestas, porque son caciques sin indios, alguien que se pueda poner a la cabeza y alguien que se compare por lo menos un 20% en el liderazgo de estos 3. Yo creo que ha sido un buen experimento de que Juan Sebastián Medardo y Maradiaga, que son los que tienen el techo político más alto, se apartaran casi 2 meses. Está demostrado que los líderes son ellos y que los otros son pura paja, son plataformas de caciques sin indio que no lo sigue nadie. No ha salido un liderazgo alternativo y además son jóvenes. Maradiaga es joven.
Medardo es el mayor de todos ellos, de los tres. Juan Sebastián es joven. A mí me llamó la atención poderosamente hoy que cuánto tengo, como 3 meses de estarle diciendo a Lester, a Max, a Yubran, oye, manifiéstense. Si yo siempre he apoyado que los jóvenes tengan más del 50, más del 60% de las posiciones de liderazgo porque los viejos pendejos están maleados. Ya hoy se manifestaron en Miami. Es más, viajaron alguna gente de San Francisco a la manifestación que hicieron hoy, al plantón que hicieron hoy en Miami. Ya están dando la cara a los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque tiene casi 2 meses, después de los audios, que estos tres se habían apartado y la lucha se ha estancado. No hay un liderazgo sobre ellos, entonces hay que decirle, va de retro y sigamos y no le hagamos caso a estos pendejos. Mejor decime cuál es tu propuesta, Javier Guillén. ¿Qué le das? ¿Qué pensás vos? Porque mis propuestas yo ya las he hecho y son harto conocidas. Es que ahí es donde no has logrado entender, Clara Maya, que el danielismo se ha adueñado de la empresa privada. Hay muchos empresarios privados que son testaferros del danielismo, incluyendo los pelas. Entonces ellos tienen un control de la empresa privada porque la mayor parte del empresariado privado o de los bienes de la empresa privada hoy en día son del danielismo. Ese es el problema. Que se los dejaron encaramar, que hubo complicidad de, ¿cómo es que se llamaba esto? De una alianza estratégica para llevar supuestamente el desarrollo y la estabilidad a Nicaragua, que la mantuvo como por 12, 13 años con el danielismo, la empresa privada. Esos son los costos que se están pagando ahora. ¿Pero por qué? Porque el empresario es como el delincuente. El delincuente, ahí tenemos delincuentes que anduvieron en la protesta, ahí venían y están aquí. Que es la minoría, sí, es la minoría. Pero eran delincuentes en los tranques. Y se sabe todo ese grupo en Masaya que extorsionaban a los chinos de las zonas francas. Se saben un montón de cosas. Entonces, el delincuente va a ser delincuente y siempre va a estar en contra de la policía, sea honesta o deshonesta como la de Nicaragua, porque la policía reprime al delincuente. Entonces, por una reacción natural, el delincuente está contra la policía. Y cualquier protesta nos pasaba en el 6%. Teníamos que andar corriendo a los delincuentes que hasta andaban sacando carteras en las manifestaciones del 6%. ¿En serio? Entonces, vos decías, ese huevón no es un delincuente que siempre va a estar contra la policía y va a ser delincuente y va a estar contra la policía en el capitalismo, en el comunismo, en el socialismo, en la socialdemocracia, porque precisamente el delincuente, su pegón principal es ese. Entonces, igual, en cualquier tipo de sociedad, el empresario no es beneficencia social. Es empresario. Y por eso está estatuido y controlado por los códigos mercantiles de cualquier país. ¿Por qué? Porque su interés es el usufructo mediante la empresa. Su creación como empresario es mercantilista. Desgraciadamente así es. El libre mercado es así. Y a veces es feroz. Pero es, querramos o no, el principal motor o uno de los principales motores del desarrollo en cualquier sociedad democrática, y ahí es donde están los pegones. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Estados Unidos intervenga y si es posible que mande los marines. Y entonces todo lo que Estados Unidos ha avanzado en quitar las dictaduras militares en América Latina, como las que tuvo, ya lo he dicho, Pinochet, Videla, Stroessner, Somoza,
Gustavo Álvarez en Honduras, Ríos Montt en Guatemala, Joao Figueiredo en Brasil. Eran dictaduras militares. Pérez Jiménez en aquellos tiempos de Venezuela. Pinochet en Chile. Y superó esa etapa, y igual una etapa en la que se fue democratizando la sociedad, y a veces queremos que porque queremos derrotar esa dictadura, se vuelva a ese tipo de posiciones. Por eso cuando algunos hablan de lucha armada, y peor si son jóvenes, no saben ni de lo que están hablando, que esa lucha armada va, aunque ganemos, va a crear una respuesta y otra organización de gente que se va a armar. Porque si fue armado, le van a matar gente y va a crear venganza, va a crear. Entonces la lucha armada es un ciclo que no termina. Creo que ha avanzado bastante Javier Guillén, y si no, fíjate, que hasta han querido echarme a pelear con Marlon Powell, pero ya está Emiliano Chamorro escribiendo en prensa. Fulvio regresó con DEN en América, que quiere decir democracia en marcha. Yo estoy haciendo lo mismo, yo no me he parado. Esto lo voy a repetir seguido. Marlon Gerardo Sáenz Cruz, exigirle a la Organización de Estados Americanos claro y legítimo, eso se ha hecho. Eso se ha hecho, lo que pasa es que no hay una voluntad por muchas razones. Hay varios intereses. Bukele se niega porque dice, por eso es que Dios no le creo a Bukele. A ver, démonos de ver. Lo ponen como la última maravilla, lo que hizo fue echar preso a los mareros. Pero los mareros tenían miles de armas, nadie se les paró. ¿No les resulta extraño que los mareros no se pararon, sino como mansos corderos se dejaron echar presos? ¿No les resulta extraño que se alió con China, ataque a Estados Unidos y no condena a Daniel Ortega, a Bukele, aun cuando son 400 y pico de millones, entre ellos 351 que se robó Funes y los otros se los robó Sánchez Serén y los están lavando en Nicaragua, y Daniel les dio cargos de asesores con rangos de ministro, protección, y sin cumplir los tiempos y los requisitos para ser nicaragüenses les dio la nacionalidad nicaragüense. Y a nacidos en Nicaragua, 216 nicaragüenses, son 94 más 222, 216 nicaragüenses nacidos en Nicaragua, nos quitó la nacionalidad, lo cual no se puede y está contra la Constitución y la Convención de Derechos Humanos, que todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad y que la nacionalidad de origen nadie te la puede suspender. No se pronuncia en contra de eso, Bukele. No pide la extradición de Sánchez Serén ni antes que lo nacionalizaran, ni ahora. No condena a Daniel, no ande agarrando la vara a Bukele, y la gente se deja meter el gol por la propaganda. Solo son los mareros que los echó presos, pero sigue dependiendo de las remesas de Estados Unidos. A ver, ¿cuál es el desarrollo económico social que ha hecho Bukele en El Salvador? Ninguno, solo que echó preso a los mareros. Y los mareros no se le pararon. Y él fue alcalde de 2 municipios, incluyendo la capital de El Salvador, por el FMLN. El FMLN ya no podía gobernar por muchas razones, por eso sacó el 12% y se sacó de la manga del Partido Nuevas Ideas y puso a Bukele. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Está más fácil, Juan Carlos Martínez, declararlo ilegítimo, pero si todo el mundo lo exige. Es más, el tranque de Miami, que sabemos que son agentes de la dictadura, lo pedí a cada rato, y yo lo he pedido a cada rato. No solo he pedido eso, considero que se pueden utilizar los cascos azules y la Policía Militar Internacional de la ONU. Pero es que el objetivo de la criptomoneda Claramaya
es una bandidencia que por eso yo digo que es aliado del FMLN, porque con eso podés evadir las sanciones económicas. Estudiarlo y vas a ver. Lo que pasa es que la criptomoneda nace de organizaciones capitalistas, de organizaciones de estados democráticos, y con el color de Daniel le resulta difícil meterse al vinagre de las criptomonedas, porque hay algunos que otra empresa sancionada y se tendría que relacionar con los creadores de las criptomonedas que están aquí. Entonces, esa es una bandidencia de Bukele, porque él sabe claramente que se está haciendo una nueva dictadura que ya tiene concentrados los poderes, más que Daniel. El porcentaje del control de los poderes del Estado está arriba del 80% de Bukele. Controla la Asamblea, controla el Ejército, controla la Fiscalía, controla la Policía, controla el Poder Judicial, igualito que Daniel. Y con el cuento de echar preso a la Mara lo están poniendo como héroe, pero es un dictador. Hombre, y a mí qué me importa si yo lo que quiero resolver es el problema de Nicaragua. No estés de pendejo, Javier Guillén. ¿En qué le beneficia eso a Nicaragua? Por eso digo yo, todo el pendejo nicaragüense que ni siquiera es ciudadano, ni siquiera va a votar, vive, que nosotros los republicanos, y el pendejo de Santiago Aburto, ¿acaso que va a votar o es ciudadano? Pero como vive en Miami, hay dominio republicano, él vive de los pendejos que le oyen, le venden anuncios, le dicen, no hombre, Javier, a mí no me va a meter en rollo. María Teresa Rodríguez, bienvenido. Pregunta. Es que nadie me pregunta. La Clara hace afirmaciones, pero tiene coherencia, pues, y Javier siempre anda de capcioso, pero no lo voy a correr de aquí. Jorge José Castillo, le mandé el número de teléfono que me pidió. Bueno, a todos los que quieran ayudarme ya saben, 202-894-5061. 202-894-5061, mi número de cel. Y el que no me envíe regalo el 11 de noviembre es porque es sapo de Daniel. Y Daniel cumpleaños el mismo día. Pero ese día es famoso porque es el cumpleaños del chino, no porque es de Daniel. Así es que el que no me felicite y el que no me mande un regalo es que anda sapeando a Daniel. El 11 de noviembre. Desde Estados Unidos, tierra de democracia. Espérate, vamos a ver este comentario. A ver. Con los 6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, porque han salido 6 millones de venezolanos, más la gente que tiene allí en Venezuela, es para que arrasen las elecciones. Ahorita quieren procesar a los que hicieron las primarias por X o Y. La cuestión que le quieren quitar más bien legitimidad a quien en las primarias arrasó la Corina Machado. El problema es que a veces, con estos trabajos de la inteligencia, yo nunca he creído que Guaidó siempre he creído que ha sido un aliado, más bien, de ellos, porque con la capacidad represiva y con la asesoría cubana que tiene Nicaragua y Venezuela, jamás echaron preso a Guaidó. ¿Qué le hubiera hecho? Un presidente independiente que... Más bien me chiveo. La María Corina ahí. A Leopoldo lo echaron preso y se escapó. Escaparse de Venezuela con el control de inteligencia que tiene con la asesoría cubana y rusa. También yo soy desconfiado de todo ese tipo de cosas. Es que en política no hay casualidades. Hay juegos operativos.
Creo que ya tocamos eso, Lester. No es que estén pasando por Pedro por su casa, es porque la casa la abrió Daniel Ortega y llegaron 40 vuelos hace poco porque es un coyotaje. Es que el ánimo de agarrar billetes es descarado. Ahorita le pasó a mi familia y mi esposa, por temor y porque tiene miedo, y porque yo no tengo cómo traérmela para acá porque no tengo un patrocinador. Y ya me ofrecieron desde Luisiana patrocinadores pagando. Ya le expliqué ayer, ¿verdad? Ese business que sí andan. Y pues tienen que aguantarla, como dicen. Pero se les ha caído el zapote, como decimos popular. No, hombre, Juan Carlos. Ese es el cuento que alguien anda dando por ahí y que le conviene a la dictadura. No, hermano, ha creado una estructura de inteligencia desde hace años que los tenía como topo. El caso de Miami, los tenía de topo y andaban ahí. A la hora que venían opositores y ellos tienen 30, 40 años de estar ahí, y nos reúnen 10 personas frente al lado de Miami. Entonces han creado una estructura para crear división, para ilegitimarlos. Y pensar así, Juan Carlos, es hacerle luego. Precisamente eso es lo que quieren que creamos. Ahora en la Asamblea de la ONU se le pidió la ilegitimidad, se le pidió y se mandó y todo. Todos los dirigentes, Maradiaga, el otro, las plataformas independientes, se les pidió por escrito. Y no lo hizo la OEA. No lo hizo. Y se han agarrado que el gobierno ya es ilegítimo porque el 12 de noviembre del 2021, el 12, ilegítimas las elecciones y saca que por es ilegítimo el gobierno, que no hay necesidad de declararlo. Lógicamente que es ilegítimo y si no fueron reconocidas las... es porque es ilegítimo por lógica, pero la gente no vota. ¿Acaso que es la primera vez? ¿No te acordás que cuando iban a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática nunca pudieron? Hay que ser serio. No vengan claveando a la oposición de cosas que hay dentro de un organismo regional. Yo lo que pienso es que Estados Unidos tiene que poner la mano fuerte. Y mis esperanzas son el año electoral. Esa es la verdad. El año electoral es mi esperanza. De que Biden tome medidas duras para reelegirse. ¿Por qué? Porque se le metieron los terroristas, están nacionalizando árabes en Nicaragua, porque se le metieron los chinos, porque ya tienen controlado Costa Rica, con el cual tiene un TLC China y supuestamente acaba de hacer un TLC con Nicaragua, y en los dos tiene amarrados a hacer canal seco. ¿A quién se lo va a hacer en realidad? Porque no va a hacer dos canales secos y ferrocarriles de canal seco, porque es más fácil hacerlo por Costa Rica que por Nicaragua. Pero como ya tiene Nicaragua empeñado el territorio nacional desde el 2013 con el contrato con Guanyin, de seguro lo van a hacer en Costa Rica, porque así es de delgadito, menos de la tercera parte, el territorio que tienen que romper, ya sea en canal mojado, como dice, o el canal ferrocarrilero, que es el canal seco. Le cuesta la inversión menos de la quinta parte hacer el ferrocarril y el canal seco en Costa Rica que hacerlo en Nicaragua. Y Nicaragua significa construir el puerto de aguas profundas, que está más desarrollado en Costa Rica. Por eso es que hicieron el ferry entre El Salvador y Costa Rica por el Atlántico, y tenemos puerto de aguas profundas en Bluefield, que lo tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces significaría la inversión construir un puerto de aguas profundas en Bluefield, que es un cachimbo de reales, el aeropuerto, que ese es supuesto el objetivo, y va a ser un elefante blanco igual que el canal, ahí lo van a ver.
y trasladar en ese canal seco ferrocarrilero desde Bluefield a Corinto, que es traspasar un territorio como 8 veces mayor que trasladar el pedacito en que se estrecha. Sale lo más ancho de Centroamérica, lo tiene Nicaragua, fíjense bien, y después se ve estrechando hacia el sur y se hace una fajita delgada, todo Costa Rica hasta Panamá. ¿A dónde es más lógico hacerlo? El canal seco, en Costa Rica. Pero aparte de eso, pueden hacer negociaciones económicas y las esclusas y la ampliación y la modernización que se dio hace 3, 4 años en el canal de Panamá, y a lo mejor ni se haga. Porque recuerden que el tratado Chamorro-Bryan, que era para hacer un canal y empeñaron la patria 100 años, 99, por donde sea, dice, por eso empeñaron todo el territorio, era para que no se hiciera el canal, porque ya Estados Unidos... Lógica natural. Esa es mayoría simple, Javier Guillén. Este Javier Guillén cree que a mí me va a hacer caer como pendejo o me va a querer hacer quedar como ignorante. No agarre vara. William Marín, bienvenido. Bueno, un abrazo a Claramaya, un abrazo al capcioso de Javier Guillén. Juan Carlos, un abrazo, hermano. Y no se le ha caído el zapote, simplemente ha sido todo un trabajo de inteligencia que ya estaba montado desde antes de venir. Más de 44 años haciendo inteligencia en Miami, tienen una estructura, hijo de puta. Si hay más de 100,000 más que apoyan a Daniel aquí. Sí. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Chayo Zapera, Trompañero Mocliniel Ortega, que se rinda tu madre, vive el pueblo nicaragüense. Unidad, unidad, unidad es lo principal, y no lo quieren entender, que la dictadura ha estado creando organizaciones y todo para mantenernos divididos, y ahora con el cuento de la derecha y de la izquierda, que ya debe desaparecer esa paja. Ni izquierda ni derecha, nicaragüenses. Le habló el chino Enoch, nos vemos en la próxima. Ya te expliqué eso, si eso se pidió para la última vez, claro. Es que estás como con el discurso de Santiago, como que la oposición nunca lo ha pedido. Nos vemos en la próxima. A todos, Juan Carlos Martínez.